Gracias, Padre. Te damos por ser tan bueno, tan misericordioso. Padre de amor, que te compadeces de nosotros, que conoces nuestros más íntimos anhelos y aún muchas más necesidades, y estás ahí siempre listo y atento para proveer soluciones para no importa cuán grande sea nuestro problema y situación. Gracias, Señor, porque tu poder es infinito. Estamos orando y creemos en el Dios de todo poder, en el Dios de los cielos y la tierra, el creador de todas las cosas, el capitán de los escuadrones celestiales, aquel Señor que dio vida a todas las cosas y que no hay nada, absolutamente nada que se oponga a tu voluntad, Señor, ni nadie. Por eso, Señor, ponemos nuestra confianza plenamente en ti. Te damos la honra y la gloria. El propósito en esta noche es glorificar tu nombre. Y, Señor, habla a nuestros corazones. Muéstranos tu propósito y voluntad para nosotros, ciudadanos de esta tierra, en este siglo XXI donde vivimos. Ese Dios que se ha manifestado desde el principio, siempre buscando restablecer esa comunicación cortada y esa imagen perdida, Señor, de cada ser humano, para volvernos a ser con ese propósito eterno de habernos hecho a la imagen tuya, Señor. Gracias, Padre. A ti sea la honra y la gloria. Me pongo en tus manos. Lléname de tu gracia y de tu poder. Y ministra cada corazón, cada necesidad aquí en esta noche. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. El sábado pasado empezamos a hablar y a meditar en un tema para mí muy importante, para mi propia vida personal como cristiano, y espero que lo sea para todos ustedes, hermanos queridos que amo con amor eterno, y el Señor me ha puesto aquí con el propósito de ser bendecido por ustedes y también yo ser de bendición para ustedes. Y así es, el cuerpo de Cristo se edifica mutuamente los unos a los otros en amor, como dice tu palabra. Y empezamos a ver y hablar acerca del fundamento para una vida de victoria. Aquellos que estaban aquí saben que hice un preámbulo bastante extenso acerca de el tremendo peligro que nos trae cosas modernas como la internet y el efecto que tiene en la pornografía. Y la gran cantidad de personas, y los cristianos no están exentos lamentablemente, que están esclavizadas a ese flagelo, a esa adicción, a esa maldad puesta por el mismo enemigo para destruir hogares, destruir familias, destruir matrimonios y destruir también nuestra relación con nuestro Dios. Entonces, yo le mandé a varias personas, pero si alguno más está interesado para escuchar, esta es una disertación bastante interesante, un poco larga, son dos en realidad. La primera provee estadísticas de todas estas cosas que estoy hablando, del uso de pornografía, de lugares pornográficos en el mundo, y es realmente alucinante, hermano. Cuando ustedes lo vean se van a quedar con la boca abierta. Y la segunda parte es aún más interesante porque habla de cómo opera la pornografía en la mente y en el corazón de las personas. Es tremendo. Entonces, si Dios quiere, nos vamos a juntar, no sé si creo que el hermano Oscar lo anunció, vamos a tener una reunión de hombres el día 16 de junio, a la cual están todos los varones cordialmente invitados. Y vamos a ver, por la gracia de Dios, la segunda parte de esa. Traten de ver la primera ustedes, aquellos que no lo vieron. Si no tienen el link, yo se lo puedo mandar. Es un americano muy famoso entre el medio cristiano, que se llama Josh McDowell. Él escribió muchísimos libros, muy importantes, muy buenos aparte, sobre
la vida cristiana. El libro más famoso de él es Mucho más que un carpintero, ¿no es cierto? Que tal vez alguno de ustedes lo conozca. Pero tiene muchos más libros. Es una persona que el Señor la ha usado tremendamente. Ya es una persona mayor. Y él hace esa disertación, está traducida al español. Y él habla bastante en español, pero no estaba preparado para dar toda la charla en español. Entonces tiene un traductor, pero casi el 20% de las cosas las dice él en español. Pero es interesante y es alarmante a la vez. O sea, no es algo que lo tenemos que ver como algo para impactarnos y que quede ahí la cosa, sino para realmente que Dios primero de todo nos inmunice a nosotros de todo ese flagelo. Pero aparte que nos podamos ser de bendición a alguien que esté atrapado en eso. Y precisamente este tema del fundamento de la vida de victoria en la vida cristiana es fundamental precisamente por eso. Porque somos todos falibles a caer en pecados. Todos. Y el diablo lo sabe muy bien. Mejor que nosotros. Entonces, un cristiano que quiere realmente vivir una vida no de hipocresía delante de Dios, aparentando, como se dice, un barniz de piedad y viniendo a la iglesia y pretendiendo ser bueno, cuando en realidad hay muchas cosas internas que solamente Dios las sabe, que ni aun aquellos más cercanos a nosotros conocen las intenciones más ocultas de nuestros corazones, ya seamos, sobre todo los hombres, pero también las mujeres. Entonces todos necesitamos, como cristianos honestos, como digo, el Señor nos ha equipado para vivir una vida de victoria. Amén. Y la mayoría de los cristianos lo ignoran eso. Y entonces el propósito mío es no ayudarlo, primero sacarlo de la comodidad donde usted está, que va tranquilo al cielo porque hizo una manifestación de fe en el Señor Jesús, pensando que ya está todo arreglado, pero el Señor no quiere. Eso hablaba con los hermanos el día miércoles aquí. Cuando el Señor Jesús promete a sus discípulos, en Hechos capítulo 1, verso 8, cuando le empiezan a preguntar cuándo iba a ser el fin de las cosas, cuándo Él iba a venir a establecer su reino sobre esta tierra. Y el Señor le dice bien claro, no les corresponde a vosotros los tiempos ni las sazones de los tiempos, y eso está reservado solamente a mi Padre, dice el Señor. Ahora el Señor sabe eso porque está junto a la diestra del Padre y sabe muy bien cuándo son esos tiempos. Pero cuando Él estuvo limitado en la tierra no sabía, porque era un hombre como nosotros. Deliberadamente se limitó a eso, a ser un hombre. Pero ahora el Señor sabe. Pero dice el Señor en ese momento, pero van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me van a ser testigos, ¿no es cierto? Sabemos ese texto en Jerusalén, en Samaria, hasta el fin de la tierra. Entonces, el Señor cuando dijo que vamos a recibir poder, la mayoría de las personas piensan en que vamos a recibir un poder como sobrenatural como tiene Superman, ¿no es cierto? Que nos va a dar una capa y vamos a poder volar. No es ese tipo de poder. El poder que nos ofrece el Señor es mucho más, diría yo, excelso y necesario para mí que poder volar con una capa como Superman y poder resistir las balas y poder detener una locomotora con mi mano. Eso no me sirve de nada más que hacer un show, ¿no es cierto? Pero el poder que me ofrece a mí el Señor y a ti también, ya seas hombre o mujer, y aún un niño, es un poder precisamente para vencer el pecado. Ese es el poder que nos ofrece el Señor. Y es un poder que los antiguos no lo podían tener porque no tenían precisamente el Espíritu Santo que tenemos nosotros ahora los cristianos. Y el Espíritu Santo vino a mí específicamente para darme poder, para vencer todas esas tentaciones que sin ese poder, sin ese Espíritu, sería imposible para mí. Entonces, tengo dos opciones. Vivir una vida de pretensión
jugando a ser cristiano y cuando en realidad es solo un barniz que por debajo cuando uno lo raspa así se ve la verdad y la mugre que sigue habiendo en mi corazón. Y lo dejo ahí, me conformo con mi testimonio externo. O sea, ustedes piensan que yo soy muy muchacho porque vengo acá todos los sábados y miércoles y les entrego la palabra. Pero solo el Señor sabe lo que hay en mi corazón y en mi mente. Y si hay cualquier basura, llámese pornografía o mal pensamiento, mala intención de corazón, el Señor lo sabe perfectamente. Es más, no hay nada que yo pueda ocultar delante de mi Dios. Y esta es por eso dice el proverbio que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el temor de Dios es el conocimiento pleno de que Dios sabe todo de mí. Absolutamente yo no puedo ocultar nada. Siempre hay una tendencia natural de todo ser humano de querer esconderse de Dios. Lo hizo Adán después que pecó y Eva. Lo primero que hicieron es esconderse de Dios, porque sabían que estaba mal. Sabían que habían hecho lo que Dios le había dicho que no hicieran. Y como niños inocentes se escondieron porque no sabían cómo pretender una mentira. Pero ahora los seres humanos del siglo XXI, y después que crecemos un poco, un niño pequeño si dice una mentira se le nota a 10 cuadras que está diciendo una mentira. Pero un adulto como yo puede decir una mentira y no moverse un pelo y nadie se da cuenta que estoy mintiendo, pero Dios sí. Es más, hay personas que son tan mentirosas que mienten y no se dan y se lo creen la mentira de tal forma que ellos mismos no se dan cuenta y no pueden reconocer que están mintiendo y se están mintiendo a ellos mismos. Es así de tremenda la mentira y cómo el engaño del diablo y su astucia obrando en la mente y el corazón de las personas. Pero no es el plan de Dios, no es el plan de Dios para la humanidad y no es el plan de Dios para mí ni para ti. Si lo quieres, si realmente lo deseas. Si no lo deseas, el Señor no te va a obligar. Te va a dejar que sigas en tu situación, en tu estado, cualquiera que sea. Pero el propósito de Dios, también lo hablábamos el miércoles, es llevarnos de victoria en victoria a una luz creciente en nuestras vidas. En todo sentido de la palabra, en santidad, en sabiduría, en salud completa, en salud espiritual, emocional, física y en poder para que el diablo ni se acerque a mí. Eso es estar en victoria. Un hombre o una mujer que están en victoria, el diablo no se acerca ni a 5 cuadras o 500 metros alrededor donde está esa persona. Porque el diablo sabe dónde puede meter su cizaña, dónde puede meter la cola y dónde no puede meterla. Entonces, si usted está de acuerdo al plan de Dios, creciendo en gracia y conocimiento de la verdad, está siendo honesto con su Padre Celestial, está abriendo su corazón para que Él lo examine y lo escudriñe, Dios quiere llevarlo a un nivel creciente de no solamente de victoria, sino si somos victoriosos, Dios nos va a usar, como dice también esos textos de la película, si nos limpiamos de estas cosas, Dios nos va a usar como vasos de honra, dice en Corintios eso, ¿te acuerdan de ese texto? Pero si yo no me limpio, Dios no me va a poder usar ni como un vaso de deshonra siquiera, porque ahí voy a quedar, un vaso sucio, cada vez más sucio. Y cuanto más de esas cosas deje yo entrar a mi mente y corazón, que si Dios, por así decirlo, puso límites a las cosas, Él sabe por qué los puso. Es lo mismo que un papá o una mamá, si le ponen un límite a un niño y le dicen no pongas tu mano en ese lugar donde está el enchufe porque te vas a morir. Y el niño puede pensar, bueno, mi mamá debe estar exagerando, y va, y no sé, ¿saben lo que pasa? Lo mismo es Dios. Si Dios nos pone el límite a ciertas cosas, el ser humano piensa que puede desafiar esos límites. Y yo nunca me olvido una ilustración gráfica que había de un hombre que pensaba que podía volar, ¿no es cierto? Como decir, yo puedo pecar. Entonces es lo mismo que una persona que dice, yo puedo volar. Entonces se arroja
de un edificio muy alto, pongan un edificio de 30 pisos, y una persona que está mirando en el piso número 5, ve bajar a esa persona y le dice al que está mirando por la ventana, ¿ves que puedo volar? Sí, estás volando por unos segundos más, pero te vas a estrellar contra el piso. Y así es cualquiera que dice, yo desafío a Dios, en que Dios no existe, en que puede pecar y nadie le va a pedir cuenta. Sí, lo va a poder hacer mientras dure la caída del techo del edificio de 30 pisos hasta el suelo, que pueden ser unos cuantos metros, y puede tardar unos cuantos segundos en aterrizar. Pero el aterrizaje va a ser desastroso, calamitoso. Y es exactamente igual una persona que desafía a Dios, diciendo, yo puedo vivir como quiero, hacer lo que quiero, creer en lo que yo quiero y salirme con la mía. Bueno, temporalmente pareciera que sí, ¿no es cierto? Pero no es así. Va a llegar un momento que esa persona se va a dar contra el pavimento y las cuentas le van a ser perdidas y la verdad se va a salir a la luz. Es más, dice el Señor que no hay ninguna palabra ociosa que nosotros hablemos que no vaya a ser revelada. Así que tenemos que tener cuidado aún hasta las cosas que hablamos, que decimos, porque de todo el Señor nos va a pedir cuenta. Entonces, empezamos con el gran tema de que el ser humano fue creado por Dios para reinar. Ese fue el propósito de Dios. Dios cuando puso a Adán y Eva sobre la tierra, y leímos los pasajes en Génesis capítulo 1, del verso 26 al 28, donde Dios le dice a Adán específicamente, y enseñoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, nuevamente le vuelve a decir el Señor, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Quiere decir, reinen sobre la tierra. Y señoread sobre ella, y sobre todas las cosas. En los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, ese fue el propósito de Dios en la creación, antes que hubiese pecado sobre esta tierra. Cuando vino el pecado, vimos que el primer hombre, aparte de Adán, y expliqué esto también, Adán y Eva cometieron un pecado que los únicos que se perjudicaron fueron ellos mismos. No cometieron un pecado que perjudicó a un tercero, a una tercera persona, o a otro, a un prójimo. Pero Caín cometió el primer pecado sobre la faz de la tierra que perjudicó a su propio hermano. Saben toda la historia, ¿no es cierto? Caín mató a Abel simplemente porque se puso celoso, que Dios lo había aceptado a su hermano y a él no. Pero Dios, vimos esto también, pero hago una pronta o rápida repaso para entrar en el tema. No lo dejó, sino que le previno, le dio una prevención, una advertencia a Caín, y le dijo a Caín, dice en el Génesis capítulo 4, versos 6 y 7, ¿por qué te has ensañado?, le pregunta Dios. O sea que Dios vio el corazón. Acá vemos bien claro cómo Dios ve todo. Antes que Caín hubiese hecho nada, cuando el pensamiento de matar a su hermano por venganza subió a su mente, el Señor le salió al encuentro. Y le pregunta, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? O sea que una persona que tiene mala intención en su corazón, automáticamente baja el semblante. Si bien hicieres, le pregunta a Dios, ¿no serás enaltecido? O sea, en otras palabras, si haces lo bueno, dice, no tenés por qué estar así apesadumbrado o con el rostro bajo. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, golpeando para entrar. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Nuevamente Dios le dice, ojo, tú tienes que controlar, dominar ese pecado que te está golpeando la puerta. Porque si lo dejas avanzar,
vas a caer en algo terrible. Y cayó en algo terrible. En vez de escuchar a Dios, este jovencito siguió adelante pensando que podía salirse con la suya. ¿Se salió con la suya? No. Y este muchacho andaba con el rostro bajo, y esto es típico de cualquier persona que tiene algo en su corazón contra alguien. Entonces, porque el Salmo 3, verso 3 dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. O sea, si yo espero en Dios y ando derecho delante de Dios, haciéndolo de la voluntad de Dios, no tengo por qué estar apesadumbrado ni con el rostro bajo. Mi cabeza es levantada porque ando en la luz del Señor. Y el Señor está respaldándome. Y el diablo está totalmente vencido. Por eso estoy en victoria. Porque Dios me respalda. Ahí vemos el contraste. La persona que baja su rostro es porque hay algo en ella o en él que está mal. Y tiene dos opciones. O arregla su situación con Dios, o sigue adelante y Dios lo va a dejar, pero se atiene a las consecuencias. Y las consecuencias son devastadoras. Así que Dios no nos desea ver con la cabeza baja. Por el contrario, Dios nos quiere ver con la cabeza en alto. Y eso de la cabeza baja es por causa del pecado. Y Dios no quiere vernos así, a ninguno de nosotros. Y esto no es tan solo para algunas personas, como algunos piensan, sino para todos aquel que cree de corazón de que esta es la voluntad de Dios para él o para ella. Si usted cree que esto que yo estoy diciendo es realmente la voluntad de Dios para mí, usted lo tiene que querer. Yo lo quiero. Yo quiero vivir mi vida con la cabeza levantada, no agachada, no con malos pensamientos, sino con pensamientos que glorifiquen a Dios. Y sabiendo que Dios me está respaldando en todo lo que yo hago y todo lo que yo pienso, todo lo que yo digo, Dios está atrás mío dándome su gracia. ¿Se acuerdan de ese texto en Santiago capítulo 4, verso 7? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Quiere decir que Dios lo empuja para atrás a aquel que se cree que es alguien, o que está en soberbia, en otra palabra. Este joven Caín estaba soberbio, pensaba que se iba a poder desligar de su hermano, sacárselo de encima, salirse con la suya y nadie lo iba a ver. Pero Dios, antes que cometiera el pecado, le salió al encuentro. Y así es también muchas veces con nosotros. Dios nos ve la mala intención y Dios a mí muchas veces me ha dicho: cuidado, Daniel, cuidado, Daniel. Y a veces Dios permite situaciones y cosas de nuestras vidas para que nos apretemos el cinturón y andemos rectamente delante de Él. Y les puedo contar infinidad de situaciones en las que uno empieza a levantar alas, se cree que ya puede, y Dios, ¡pum!, nos muestra que separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Necesitamos estar constantemente dependiendo de Él. Y también la consumación final. Vimos que en Apocalipsis capítulo 21, al final prácticamente del libro de Apocalipsis, que el Señor dice: el que venciere heredará todas las cosas que promete Dios en la nueva tierra, el nuevo cielo, una nueva Jerusalén, con todas las cosas que ella tiene. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que hay una diferencia tremendamente grande, ¿no es cierto?, entre estos dos destinos que están delante de todos nosotros. No existía ningún pecado antes de Génesis capítulo 3, como en Apocalipsis 21 y 22 tampoco hay ningún pecado. Pero el resto de la Biblia, o sea, todo lo que está en el medio de la Biblia, es todo el esfuerzo de Dios para sacarnos de la situación de pecado. En distintas formas. Y esta que yo estoy hablando es la más importante, porque Dios quiere, yo estoy absolutamente seguro que Dios quiere que yo y usted vivamos los dos en victoria.
Ahora, el tema es si usted lo cree. Por eso le estoy dando escrituras para mostrarle la evidencia de que Dios realmente es lo que Dios quiere para usted, y después va a estar en su decisión personal, que le diga al Señor, Señor, yo quiero esto con pasión, con toda desesperación, lo quiero. No importa lo que me cueste, lo quiero. Y en el Antiguo Pacto vimos el ejemplo de cómo Dios operaba con su pueblo en la antigüedad, donde todo era externo y evidente, y donde Dios había prometido bendecir a su pueblo si lo obedecían y castigarlos severamente si lo desobedecían, porque eran como niños. Y vimos en capítulo 28 de Deuteronomio que Dios le prometía que lo iba a poner por cabeza y no por cola a Israel, si lo obedecían. Pero si lo desobedecían, iba a terminar siendo la cola, o sea, el último orejón del tarro, como dice el dicho. Y así terminó Israel, porque cuando obedecían al Señor, Dios los bendecía a ellos, ¿no es cierto? Los levantaba, cumplía la promesa que les había dado, los ponía como cabeza. Fíjese, el libro de Josué es un libro de victoria. Y esa era la voluntad de Dios. La voluntad perfecta de Dios es que los israelitas hubiesen vivido siempre como en el libro de Josué, en victoria, derrotando a todos sus enemigos, conquistando tierra, la tierra que Dios les había dado, pero ellos tenían que ir y conquistarla. Es exactamente nuestra vida espiritual. Dios me dio ya victoria sobre el pecado, yo tengo que ir y conquistarlo cada día de mi vida, negándome a mí mismo, a mi carne, a mi ego, y dándole lugar al Espíritu de Dios para que tome control de mi vida. Cuando desobedecían, en el libro de los jueces venían los dramas. Después de la muerte de Josué ya sabemos lo que pasó. Y eso era una figura de lo que nos iba a pasar a nosotros en el terreno espiritual. Si nosotros los cristianos obedecemos a nuestro Dios, andamos y funcionamos y caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios nos bendice. Nos da la gracia de levantar la cabeza, de andar en luz, lo que dice 1 Juan, de andar en luz, andar en verdad, en amor. El poder de Dios está en nosotros, el diablo ni se acerca a usted. Si usted decide andar por su fuerza, el Señor le va a dejar. Pero lo que va a cosechar es lamentable. Y en el Nuevo Pacto, y esto es algo que no vimos el otro día, en el libro de Romanos, quisiera ver esto con ustedes. Hablan su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 5, versos 17 al 21. Entienden un poco la analogía entre el viejo pacto, el propósito de Dios, lo que ya pasó, eso lo podemos comprobar históricamente, ¿no es cierto? La gran diferencia que tenía Israel cuando obedecía al Señor, en los pocos lapsos de tiempo donde Israel realmente sirvió al Señor. Otro lapso de tiempo similar en cuando el rey David estaba en su cargo de rey. David unificó al reino del sur y al reino del norte en un solo reino. Después de la muerte de David, ¿qué pasó? Se volvió a dividir, se dividieron dos reinos, hubo separación, hubo tremendo castigo de parte de Dios, lo tuvo que mandar al reino del norte y al reino del sur en cautiverio para que aprendan la dura lección. Es exactamente lo mismo que nos pasa a ti y a mí, depende si andamos obedeciendo a nuestro Señor y en victoria sobre el pecado, que es la voluntad de Dios, o si andamos, digamos, por el camino paralelo de nuestra voluntad y nuestro deseo, y nos salimos de la voluntad de Dios. Romanos capítulo 5, versos 17 al 21 dice así. Y esto explica, habla de la diferencia entre Adán y Cristo. Todos nosotros hemos venido a este mundo con una naturaleza adámica. Y cuando hablamos de naturaleza adámica es una tendencia a pecar, y es normal. Ningún niño necesita ser enseñado a mentir, ¿no es cierto? Ellos aprenden solos. ¿Cómo aprenden? Por la naturaleza adámica. Es la esencia del pecado que está en ellos.
Lo que Dios tiene que es revertir esa naturaleza y poner una naturaleza nueva, que es la naturaleza divina. Entonces, el cristiano no está llamado a apretar los dientes y decir que no voy a mirar a esa chica preciosa que pasó delante mío, no la voy a mirar. No es así. O no voy a entrar a ese sitio pornográfico. No voy a entrar. No tiene que ser así. Es con una nueva naturaleza que vino a mí, y es la naturaleza divina, la naturaleza que se había perdido a raíz del corte con el pecado en el momento que Adán y Eva pecaron. Y esto es lo que habla este texto. Y voy a leer, es interesante que lo lean entero este pasaje, desde el verso 12 en adelante, hasta el final del capítulo 5, pero voy a leer unos breves versículos, pero piénsenlo en esa función, en el contexto de lo que estoy hablando. El Señor o el Espíritu está haciendo una comparación entre lo que reinó en mí desde el momento que vine a este mundo por la naturaleza adámica, que yo no podía hacer otra cosa más que pecar, que es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6 también. Capítulo 4, que no podía hacer, o sea, él quería hacer lo bueno, pero veía algo interno que lo llevaba constantemente a hacer lo malo. Bueno, esa es la naturaleza pecaminosa de Adán. Entonces dice así, pues, si por la transgresión, ¿saben lo que es transgresión, no es cierto? O sea, quebrantar la ley o la voluntad de Dios. De un solo reinó la muerte, y está hablando de Adán. Y fíjese que usa la palabra reinar. Por la transgresión o por el pecado de un solo hombre, reinó la muerte en todo el mundo. Dígame, ¿usted conoce a algún ser humano que haya vivido una vida eterna en esta tierra? Yo no conozco a nadie. Mis abuelos, mis tatarabuelos, mis tíos abuelos, todos los que yo conozco no están más. Pasaron por la muerte. Con lo cual se evidencia lo que le dijo Dios: del momento que comieres esto, ciertamente morirás. Y Adán comió y le pareció que había salido con la suya, no murió instantáneamente, pero había muerto espiritualmente para con Dios, ya, en ese mismo momento. Y lo mismo nos pasa a nosotros cuando no hacemos lo que Dios quiere y hacemos lo que nuestra naturaleza adámica nos dicta. Desde ese momento Dios se tiene que retirar de nosotros y nos considera muertos en nuestros delitos y pecados, como dice el libro de Efesios. Porque es una muerte espiritual que reinó sobre nosotros. Mucho más, dice. Reinará, nuevamente usa el término reinar, en vida por un solo, Jesucristo. Y miren lo que dice ahora. Pídale al Señor que le dé espíritu y revelación de esto. Los que reciben, es voluntario, hermanitos, la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Usted no lo puede fabricar, usted lo tiene que recibir. ¿Quién es el que se lo va a dar? Dios. ¿Cómo? Por fe. Pero lo tiene que recibir. Por eso dice este texto, por eso le pido al Señor que les dé revelaciones a ustedes, cada uno en su corazón, lo que significa esto. Es tremendo. Por eso dice, voy a volver a leer, ahora creo que entiende un poco más. Verso 17 dice, pues si por la transgresión o el pecado de un solo hombre, que era Adán, reinó la muerte por muchos siglos, mucho más reinará en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben, ahí está la condición, la abundancia de la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Se acuerdan? Poder de Dios. La gracia es poder de Dios que viene a mí en la forma que yo lo desee, que tenga sed por ese poder. Por eso cuando el Señor le dijo, recibiréis poder, era de esto que estaba hablando, de su gracia. Los que reciben la abundancia de la gracia, y mire que habla de abundancia, no habla de unas gotitas de gracia, no, abundancia. De la gracia y del don de la justicia. ¿Qué quiere decir don? Es un regalo. O sea que usted tiene que recibir, o sea, si yo voy a su casa, le toco el timbre
y le digo, mire, fulano o mengano, le traigo un regalo. Usted lo tiene que recibir, ¿no es cierto? O me puede decir, no, vete, no creo que sea un regalo, a lo mejor es una bomba. Bueno, un regalo lo tengo que recibir. Es gratis, me lo da Dios. Pero yo lo tengo que desear. Es como la salvación, exactamente igual que la salvación. ¿Usted hizo algo para ganar su salvación? Nada. Simplemente recibió por la gracia de Dios lo que Dios le promete en su palabra. Que si confiesa con su boca y cree en su corazón, Dios lo perdona. Y le da de su espíritu para que empiece a usar ese poder que es creciente, como hablaba al principio, en la medida que yo me disponga y reciba más de ese espíritu y de esa gracia que Dios está dispuesto a dármela. Para que esa gracia sea la que reine en mí. No es nuevamente insisto en esto, todos piensan, ¿cómo hará este hombre? ¿Apretará los dientes? Y lo hará, ¿no es cierto?, con mucho esfuerzo. No es esfuerzo. La vida cristiana verdadera y normal, como dice Watchman Nee en ese libro famoso, es sin esfuerzo, porque es Dios que lo hace, porque yo se lo permito. Dios no me va a obligar a mí a que se me salve. Si yo no acepto la salvación de Dios, soy yo el que me la pierdo. Y Dios me ofrece la salvación y por ahí hay dos cosas que cualquier persona tiene que hacer para ser salvo. Arrepentirse y tener fe en Dios, ¿no es cierto? Bueno, arrepentirse es un giro. Si yo estoy caminando para allá y Dios me llama por atrás, ¿qué tengo que hacer? Detenerme, me llama Daniel, me paro. Me tengo que dar vuelta. Esto es arrepentirme. Dejar de caminar solo, ir hacia Dios. Y la fe es recibir lo que Dios tiene en su mano para darme. Así yo fui salvo, no sé tú cómo fuiste salvo. De la misma manera es el poder que Dios ofrece para vencer al pecado. Exactamente igual. Es por fe. Es un obsequio. Es la gracia de Dios que viene a mí. Y esa gracia viene a reinar en la medida que yo se lo permita. Y dice el verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte en mí, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Yo creo que esto es tan claro para mí, hermano, y ha sido de tremenda revelación a mi propia vida. Y espero que sea revelación para ti también. Todo eso que reinó en mí, y yo vi, acabo de decir, todos mis ancestros, mis padres, mis abuelos, mis tartasabuelos. Yo pude ir a ese pueblito, como le conté, en Italia, donde vi a mis bisabuelos, a mi tartarabuelo, todos enterrados ahí en el mismo cementerio. Todos están ahí. Porque estaban bajo esta tremendo yugo que Adán nos legó con ese acto de desobediencia o de la transgresión, como habla acá. Y la transgresión de un solo hombre causó todo ese desastre en toda la humanidad. Pero la obediencia de un solo hombre, Jesucristo, nos trajo vida, nos trajo la gracia de Dios, nos trajo el poder de Dios, no solamente el perdón. Porque acá, fíjense que no habla de perdón, acá es un nivel mucho más alto. Los cristianos ya no tienen un problema de ser perdonados, ya fuimos perdonados. Mis pecados viejos ya fueron lavados. Mi problema es cómo voy a vivir ahora, yo de ahora en más, hasta el momento que el Señor me venga a buscar o me llame a su presencia. Ese es nuestro problema, hermanos. Sean conscientes. Y es un problema que me atañe tanto a mí como a ti. Ahora, ¿por qué es esto? Yo creo que esto es por el tremendo amor que Dios nos tiene a nosotros, que nos quiere dar esto. ¿No le parece a usted? Yo me pongo tremendamente contento cuando leo esto y veo la intención hermosa de mi Padre en querer darme un tremendo regalo de hacer que la justicia de Él reine en mi vida. Cuando era un vaso de barro que recibió un tesoro, como dice literalmente la Escritura, hemos puesto un tesoro que es el Espíritu de Dios en un vaso de barro que era yo. Y Dios vino para hacerme un vaso de honra.
Si yo quedo como estaba, voy a hacer un vaso de deshonra. Pero si yo le dejo a Dios que me... Por eso este pasaje es importante, esta expresión, los que reciben. Y yo recibo, deseo, le pido al Señor, soy serio en recibirlo, me lo propongo. El Señor me lo da. Y una vez que me lo da, no soy yo que hago fuerza, es Él que reina en mi corazón, en mi vida. El tremendo amor de Dios para con nosotros. Pensemos un poco en esto. Todo el mensaje de la Biblia se resume. Si yo tuviese que resumir la Biblia, la resumiría hablando del tremendo amor de Dios para la humanidad. Porque así es. ¿Cómo sé yo que Dios me ama? Bueno, sabemos que Dios es amor, Primera Juan habla de eso, pero el texto más claro a mí, que me dice a mí, fue tremenda revelación para mi propia vida, donde yo sé que Dios me ama y cómo me ama. Está en Juan capítulo 17, donde el Señor ora al Padre, esa famosa oración que hace Jesús. Y hay un solo versículo, el verso 23 del capítulo 17, donde el Señor descubre de qué forma ama a Dios a aquellos que son discípulos de Jesús. No sé si alguna vez se detuvo en este pasaje. Se lo leo, dice Juan capítulo 17, verso 23. Yo en ellos y tú en mí. Está hablando con el Padre el Señor. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y mire lo que dice ahora. Y que los has amado, que me ha amado Dios a mí, como también a mí me has amado. O sea que yo de esto deduzco que el amor de Dios para conmigo es de la misma intensidad del amor de Dios tuvo para su primer hijo Jesucristo. Es así como te ama Dios, ni más ni menos. Y esto es tremendo, es revelante, porque la Biblia habla en muchos pasajes que Dios es amor, la esencia de Dios es el amor, sí. Pero ¿cuánto, hasta qué punto me ama Dios? Bueno, esto es la ilustración más clara. Jesús mismo lo dijo, para que está rogando el Señor al Padre, está hablando, orando al Padre, mas no ruego solamente, mire lo que dice el verso 20, no ruego solamente por estos 12, 11 que estaban ahí, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. Ahí estamos nosotros. Y inmediatamente dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. O sea, Padre e Hijo eran uno. De la misma forma Dios nos quiere ver a nosotros como uno, un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Se da cuenta? Y después dice, bueno, más adelante, en el verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Nuevamente, fíjese el énfasis que hace el Señor en la unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. O sea, esto a mí me llena de gozo, porque yo puedo decirle a mi Padre Celestial, Señor, gracias. Cada día en mi vida yo le digo, gracias, Señor, porque me amas con el mismo amor que amaste a Jesucristo. Dígaselo al Señor. El Señor va a temblar la tierra, va a decir, sí, te diste cuenta finalmente, que te amo tanto. Si esto es cierto, y yo creo que es cierto, no sé lo que cree usted, va a hacer conmigo lo mismo que hizo con su hijo primogénito. ¿Me sigue? ¿Qué hizo con Jesús? Jesús estuvo protegido por el Padre hasta el momento. ¿Se acuerda que muchas veces el Señor estuvo a punto de ser muerto, apedreado, arrojado de un barranco? Pero la Escritura dice bien claro, porque su hora no había llegado. Quiere decir que en el reloj de Dios todavía faltaba
tiempo para que su hijo muriese. Exactamente lo mismo pasa conmigo. Exactamente igual. Si yo estoy en la mano de Dios, mis tiempos están en las manos de Dios. Mi cuerpo es de Él. Mi ser está entregado a Él. Y esa es una condición importante, ¿no es cierto? La condición es que yo viva en esta tierra los años que me restan con la misma intención o con la misma ambición con la que vivió Jesús. ¿Cuáles fueron las ambiciones de Jesús para vivir en esta tierra? Hacer la voluntad del Padre. Si yo tengo esa misma ambición en mi corazón, y Dios sabe si es verdad o no, lo mismo que Dios hizo con su Hijo Jesús, lo va a hacer conmigo. Y si tú tienes esa intención en tu corazón, te puedo asegurar, te lo puedo escribir con un documento y firmado. Dios va a hacer exactamente lo mismo contigo. Pero lamentablemente nosotros tenemos ambiciones que no son hacer la voluntad de Dios. Seamos honestos. Ambiciones de tener dinero, ambición de viajar, de pasarla bien, de cosas que Dios sabe que necesitamos también. Pero muchas de esas ambiciones son superfluas, las tenemos que dejar de lado. Y yo le decía hoy a los hermanos, tenemos que enfocarnos en el Señor. Que Él sea el centro de nuestra vida. Que nuestra vida sea regida por Él. Que todo se mueva en función de Él como el centro de mi vida. Y no que sea al revés, como que sea algo, mi vida está acá y bueno, de vez en cuando me extiendo para atender a ver lo que Dios quiere de mí. No. Mi vida está centrada en el Señor. Y usted puede vivir así y ser la persona más feliz del mundo. Y no por eso va a dejar de trabajar y hacer sus responsabilidades de poner baldosa o de ir al trabajo que tú tienes. No se trata de eso. Se trata de que todo lo que yo hago, le hablaba a los hermanos de la parábola del reino de los cielos, que el Señor hace la similitud con un grano de mostaza. Es algo pequeñito que vino a mi corazón, pero ese grano de mostaza creció, se hizo un arbusto hasta que se hace un árbol, y los pájaros vienen y anidan en él. Quiere decir que es tan grande, y así es el reino de Dios, así es el Señor en mi vida. Y tiene que ser así, hermano, en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, si estamos predestinados, como dice Romanos capítulo 8, 28, a ser hechos conforme a la imagen de Jesús. ¿Se acuerdan de ese texto? Romanos 8, 28 al 29, que dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. ¿Se dan cuenta? Ahora entienden por qué dice eso ese texto. ¿Por qué? Vamos a leerlo. Romanos capítulo 8, verso 28 al 29. Y dice Pablo, o el Espíritu Santo a través de Pablo, dice, y sabemos, como queriendo decir, está sobreentendido, que a los que aman a Dios, si usted realmente ama a Dios, y Dios está en el centro de su vida, que sus deseos y anhelos son cada vez más parecidos a lo que eran el Señor Jesús, hacer la voluntad del Padre. Por supuesto, usted tiene que vivir y atender su familia y proveer por supuesto, y el Señor sabe, y al contrario, el Señor lo va a ayudar hasta en eso. No se preocupe por hacer horas extra en su trabajo o tener un part-time. El Señor, si usted está poniendo a Jesús en el centro de su vida, yo le aseguro que la palabra de Dios es fiel. El Señor va a proveer para sus necesidades. En forma milagrosa, porque Él sabe de las cosas que usted tiene necesidad antes que usted se las pida. Y si sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Fue usted llamado? Hoy leímos en Mateo capítulo 8, cuando el Señor llama, a uno lo desmotiva, ¿no es cierto? Dice, las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero a otro que vino y le dijo, déjame que vaya y entierre a mi padre, después te voy. Dice, mira, deja a los muertos, enterrar a los muertos, tú ven y sígueme, le dijo el Señor.
en 2 personas el gran cambio. Uno lo dijo, prácticamente lo desalentó que lo siguiera, pero uno le dijo, tú ven y sígueme. Eso es el llamado. Y yo creo que si yo estoy acá y tú estás acá, porque has sentido el llamado del Señor. Ven y sígueme. Y nos hemos levantado como Mateo y no dejamos las redes como Pedro, ni la mesa de los cambistas como la dejó Mateo. Yo tampoco lo dejé. Yo trabajé toda mi vida, hermano. Todavía sigo trabajando. No quiere decir seguir al Señor, dejar todo y mi trabajo y dedicarme a ir de misionero a Malasia o a... No. Ahí es donde estás tú. Ser un siervo fiel del Señor. Hacer la voluntad del Señor en todo lo que yo esté a mi alcance alrededor mío. Mi vida está centrada en el reino de los cielos. Y dice, los que conforme a su propósito son llamados, porque, verso 29, a los que antes conoció, también los predestinó. Y vimos lo que quiere decir predestinar. Predestinar es como cuando usted compra un ticket de avión y en el ticket dice dónde es su destino. Dice Buenos Aires, Londres o Sydney, Nueva York. ¿Entiende? Ese es el predestinación, quiere decir ¿dónde vamos? ¿A dónde nos lleva Dios? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito de Dios para mí y para ti también. Y eso está escrito en el ticket de mi salvación. Destino, no el cielo, Jesús. Ustedes saben que están en el cielo, los ángeles están en el cielo, pero no son igual que Jesús. Hay una gran diferencia entre los ángeles y el Señor Jesús. Mi destino es mucho mayor y superior que el destino de los ángeles. Es ser como Jesús. Y cuando Jesús venga, en un instante voy a ser transformado y voy a ser igual que Él. Hablábamos esto con los hermanos el día miércoles también. De golpe todos vamos a tener 33 años. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Se nos van a desaparecer las canas, nos van a volver las muelas y los dientes, etc. Se nos va el colesterol, la caspa y los callos plantales. ¿Usted lo cree eso? Yo lo creo de todo mi corazón. Porque Dios no miente, Dios es fiel. Pero los ángeles nunca van a ser como Jesús. Usted y yo sí. Ese es el llamado, ese es el destino al cual Dios nos llamó. Entonces, ¿para qué nos puso ese destino el Señor? Para que, así como Jesús vivió una vida de completa victoria sobre el pecado, yo y tú también podamos vivir una vida de victoria sobre el pecado. Porque para eso nos creó Dios y para eso nos escogió y nos llamó. Dios quiere revelarnos el tremendo mal que el pecado ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas, y su propósito es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que estemos liberados del pecado y podamos vivir en victoria, hermanos. Esa es la razón. Y esto va solamente a suceder en mi vida, en tu vida, si comenzamos a ver el pecado en la forma que Dios lo ve. Porque nosotros no vemos, para nosotros el pecado es como un pet o como una mascota, ¿no es cierto? La tomamos y nos complacemos a veces de hacer y de caer en pecado. O entrar en ciertos sitios de internet. Es como una curiosidad natural que todos, por así decirlo, llevamos escondida. Pero cuando entiendo lo mal que me hace eso, que una mirada de lujuria en mi corazón hace más mal que 10 cigarrillos que yo me fume, o que 10 whisky que me tome uno sobre el otro, cuando empiezo a darme cuenta que eso es peor que cualquier enfermedad, el pecado es peor que el SIDA, el pecado es peor que el cáncer, el pecado es peor que cualquier enfermedad que usted se pueda imaginar. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta, pero Dios nos quiere mostrar de que todo eso que nosotros nos llama tanto la atención, tan poderosa,
es algo que nos enferma, que nos hace caer en situaciones deplorables y lamentablemente Dios nos tiene que dar la espalda. O sea que el pecado es un sinónimo para Dios de lo que nosotros concebimos como enfermedad física. Dígame, ¿a alguien de ustedes le gusta estar enfermo físicamente? Seguramente no. Ni un dolor de cabeza yo quiero para mi vida. Un dolor de muela, nada, ni un dolor de estómago. Nada. ¿Alguien se asusta por estar sano? No. Bueno, de la misma manera no tenemos que asustarnos para que el Señor nos dé una vida de victoria sobre el pecado. Porque eso es lo que Él quiere, para nuestro bien. El pecado y la enfermedad son sinónimos. La salud física y la santidad espiritual son como dos hermanos gemelos. Lo que es la salud física para mi cuerpo es la santidad para mi alma y mi espíritu. Pero la mayoría de las personas no lo ven. Yo el sábado pasado dije, una persona enferma de cáncer se preocupa más porque se le cae el pelo que por lo que va por dentro. Pero el problema es lo que hay adentro. Con el pecado es exactamente igual. Nosotros como cristianos veríamos escandalizado a una persona que fuma. Porque sí, por supuesto, está mal que fume, se está destruyendo sus pulmones, el templo del Espíritu Santo. Entendemos todas esas cosas, pero no entendemos o pensamos que es normal que un cristiano, por ejemplo, mire con codicia o con lujuria a otra mujer que no le corresponde. Es peor. Créame que a usted le hace más mal eso internamente, que usted no lo ve. Es como el fumar, ¿no es cierto? El fumar tiro humo, pero los pulmones están adentro y están cada vez más opacos y más grises y más negros. Bueno, el pecado es peor que eso. Su corazón cada vez se ennegrece. Y por eso es que el hombre está cada vez más lejos de Dios. Porque Dios está firme, anclado en la santidad. Y cada vez que el hombre quiere desafiar a Dios para inventar el poliamor o el matrimonio igualitario o el matrimonio homosexual o cualquiera de los inventos modernos, y muchos de ellos no son tan modernos en realidad, o la pedofilia, cualquier cosa, cada vez se alejan más de Dios, cada vez esos pulmones se llenan más de la nicotina y del cáncer, de la perversión y la maldad. Y Dios no puede hacer otra cosa más que lamentarse, ver esas cosas y llorar. Y lamentarse de ver que las personas caen en esas cosas. Así que, al que venciere, dice el Señor. El libro de Apocalipsis, con esto termino. Varias veces repite esta palabra y nos llama a Dios a una vida de victoria sobre el pecado. Dice, al que venciere, Apocalipsis capítulo 3, versos 21 y 22. Dice el Señor Jesucristo, este es el Señor Jesús hablando, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, dice el Señor. ¿Vale la pena vencer? Capaz que usted me dice amén, pero realmente quiere sentarse más en un sillón de cuero de esta tierra que en el trono del Señor. Yo quiero sentarme en el trono de mi Señor. Y mire lo que dice el Señor. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Se da cuenta? O sea que, fíjense, el Señor nos quiere dar a nosotros lo mismo que recibió Él. ¿Qué recibió en esta tierra el Señor? Una vida de victoria plena, porque fue el primer ser humano que estuvo lleno del Espíritu Santo en esta tierra. Y por eso era que tuvo una vida de absoluta victoria sobre el diablo, sobre el pecado, sobre la maldad, sobre la violencia, sobre todo, las acusaciones. Y lo mismo podemos ser nosotros, hermanos. El poder del Espíritu Santo se nos ha ofrecido para hacernos vencedores. Muchas veces sabemos, escuchamos y estudiamos mucho sobre el Espíritu Santo, pero si no tenemos el poder en nosotros, de nada vale. Es como decir, yo estudié electricidad, conozco lo que hace electricidad, leí un montón acerca de circuitos eléctricos,
Pero si yo no tengo electricidad en mi casa, ¿qué pasa? No pasa nada. No puedo mirar tele, no puedo encender la luz. Lo mismo pasa en su vida si no tiene el poder del Espíritu Santo. Usted puede saber mucho intelectualmente del Espíritu Santo. Puede haber leído libros, puede haber escuchado y leído la Biblia y aún creído la promesa de Jesús que recibirá poder. Pero si no tiene ese poder, esto no lo puede hacer. Necesita el Espíritu Santo de Dios. Y nuevamente se acuerdan que Dios nos hizo reyes y sacerdotes en Cristo Jesús. Esto ya lo vimos en Apocalipsis capítulo 1, verso 6 y Apocalipsis capítulo 5, verso 10. La promesa del Señor es de que el pecado no se va a enseñorear de nosotros si estamos bajo la gracia de Dios. Romanos 6, verso 14. ¿Se acuerdan de ese texto? El pecado no, ya están cansados, no, ya no me escucha ni mi mujer de acá. 6:14. El pecado, esto es una promesa de Dios, no es un desafío o una ley, es una promesa de Dios, porque el pecado no se va a enseñorear de mí, Daniel. ¿Por qué? Porque yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia de Dios, y la gracia es el poder de Dios. En Gálatas, algo parecido, pero para ilustrarlo un poco mejor. En el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 18, dice así: si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Se dan cuenta? Si yo estoy guiado por el Espíritu, no estoy bajo la ley. Quiere decir, yo deduzco que si no estoy guiado por el Espíritu, automáticamente me pongo bajo la ley. Por eso dice en Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará de mí, porque no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Si estoy bajo la gracia, el pecado no se puede enseñorear de mí, porque es la gracia de Dios que me sostiene. Esa nueva naturaleza que vino a mí a reinar, como leímos en Romanos, ese texto hermoso que leímos en Romanos capítulo 5. Y yo recibo esa gracia abundante que viene a mí para reinar en mí. El reino de vida de Jesús. Por eso digo muchas veces, yo no recibí una religión, recibí la vida de Cristo en mí. Y el Espíritu Santo es la vida de Jesús obrando y actuando y viviendo en mí. Y la promesa, no sé si se acuerda, no llegamos a leerlo esto, dejamos el libro de Romanos un poco truncado, pero al final del libro de Romanos, en el capítulo 16, verso 20, hay otra hermosa promesa que yo se la dejo a usted como un desafío. Mire lo que dice. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Lo cree usted? Romanos capítulo 16, verso 20. Y mire lo que dice inmediatamente: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. O sea que usted va a poder aplastar a Satanás bajo sus pies solamente si está bajo la gracia de Dios, el poder de Dios. Y eso es algo que solo usted lo puede otorgar a Dios. Señor, lléname de tu gracia. La quiero recibir, la deseo. Quiero que el pecado no se enseñoree más de mí. Yo quiero regir mi vida. Bajo tu poder, por supuesto. Ojalá no va a creer que usted lo va a hacer solo. De ninguna manera, al contrario. Es una dependencia constante de nuestro Dios. Por eso es necesario que Dios sea el centro de mi vida. Porque si no, yo me puedo dispersar inmediatamente si me corro. Es como estar bajo un paraguas, yo estoy protegido de la lluvia. Me corro 1 milímetro fuera del paraguas, ya la lluvia, lo mismo me pasa, me corro de la gracia y la presencia de Dios en mi vida y estoy expuesto a las amenazas y las acechanzas del diablo, por supuesto. Y Dios no lo va a impedir, me va a dejar. Porque Dios respeta, ¿se acuerdan? El libre albedrío. Gracias, Padre bendito, por este plan perfecto que tienes desde el principio de la creación, Señor. Antes
que entrara el pecado en este mundo, para que el hombre y la mujer de este planeta puedan reinar realmente sobre las cosas que tú has puesto bajo su absoluta soberanía. Mares, peces, animales y también el pecado y la maldad y el diablo y toda su hueste de maldad de las regiones celestes. Señor, y gracias por estas promesas, que tú, Señor, serás el que aplastarás en breve al Satanás bajo nuestros pies, por tu gracia que vive en nosotros. Ayúdanos, Señor. Te ruego por cada persona que está aquí presente, alguno que está luchando con algún pecado, algún vicio, alguna perversión. Señor, tú conoces cada corazón. Y, Señor, no estamos aquí para acusar, sino para ayudar. Señor, que seas tú revelándote a su vida, a su corazón, y que te muestres en absoluta intensidad en ese corazón, Señor, para que pueda haber fe, la fe necesaria para recibir de tu gracia. Primero para recibir perdón, para recibir misericordia, para recibir limpieza de pecado, para recibir tu Espíritu Santo, y también ponerse aquellos que tienen ya el Espíritu, que están salvos de sus pecados pasados, ponerse bajo tu gracia para que sea esa gracia abundando y sobreabundando en cada corazón la que nos ayude a vencer sobre todas las tentaciones que el diablo constantemente nos arroja mientras caminamos por esta vida. Pero gracias, Señor, que tú nos has equipado con este poder que nos da la victoria sobre cada tentación. Gracias, Padre. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén, Señor.